Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar acá. Estábamos dando unos minutitos para que se unieran más personas. Queremos darles las gracias a las que ya están acá. Me voy presentando, soy Marce, directora de Comunidad de Mujer Civina, y estaré moderando el evento de hoy, donde estaremos descubriendo, revisando, profundizando un poco más cómo prepararnos para procesos con psilocibina. Antes que nada, como les mencionaba, les agradecemos el estar acá. Como saben, estos eventos son bastante relevantes, especialmente para que podamos seguir creando comunidad, seguir creciendo este micelio. Saludos a ti, Joey, desde Paraguay. Gracias por saludar. Siéntanse libres de presentarse, poner justo de dónde son, de dónde nos visitan, de dónde se están conectando más bien. Acá en el chat van a haber momentos en la llamada donde vamos a tener espacio para preguntas y tal, pero se nos hace súper clave y súper sencillo que ustedes más bien vayan poniendo como sus comentarios, saludos y lo que quieran por el chat directamente. Así que les voy contando un poquito acerca de la agenda para el día de hoy. Esta sesión va a durar 1 hora y media. La idea es de que podamos sentirnos completamente libres de estar presentes como nos sintamos más cómodas o cómodos. Podemos tener la cámara encendida o apagada. Como les decía, para el chat lo pueden usar para saludar, para presentarse, comentar incluso si durante la presentación hay algo que ustedes quieren agregar o contar, compartir. Y también para hacer preguntas. Al final vamos a tener un espacio específico para resolver preguntas, comentarios. Y por favor, el micrófono, recordémoslo también para las que estamos presentando el día de hoy, de mantenerlo apagado cuando no estemos hablando. Antes de iniciar con esta sesión, queremos hacer un reconocimiento del territorio. Como anfitrionas de este encuentro, nos encontramos hoy desde los territorios ancestrales de los pueblos originarios de lo que hoy se conoce como Guatemala y Costa Rica. Honramos a la nación maya y a todos los pueblos indígenas de Guatemala, así como los pueblos Bribri, Cabecar, Malecu, Boruca y Nave de Costa Rica. Agradecemos su presencia viva y el legado que sostiene este encuentro. También queremos hacer una pausa para reconocer el dolor y el duelo colectivo que atraviesan nuestras comunidades. Recordemos que los genocidios siguen ocurriendo en Palestina, Congo, Sudán, Haití, Papúa Occidental y otros territorios del sur global. La violencia colonial continúa despojando vidas, tierras y futuros. Este dolor no es del pasado, sigue presente. Nombrarlo y sentirlo es un acto de resistencia y humanidad. Nos negamos a normalizar la insensibilidad. Y bueno, les voy contando un poquito acerca de la sesión en sí. Primero vamos a tener a Ale, nuestra fundadora, platicándonos acerca de Mujer Civina. Luego vamos a tocar temas de la preparación base. Luego también Maciel, psicóloga que nos está acompañando el día de hoy, nos va a hablar acerca de conceptos clave para preparación eh, para procesos con psilocibina. Luego aplicación práctica y, como les comentaba, al final vamos a tener un espacio para preguntas, comentarios, interactuar un poquito más entre todas y todos. Listo. Hola, buenos días. Gracias, Marce, por la introducción. Bueno, yo soy Alejandra, soy la fundadora de Mujer. Entonces, ahorita solamente les quiero dar como una pincelada de qué es Mujer Civina. Creo que habemos muchas personas como nuevas que quizás no se hayan unido todavía a la comunidad. Entonces, solamente dar como una pequeña explicación. Nosotros generalmente damos esta explicación más larga en los onboardings mensuales, pero más o menos para que sepan quiénes somos y por qué estamos haciendo esto. Entonces, ¿por qué mujer en nuestro enfoque tanto desde el nombre como hasta, digamos, el objetivo de nuestra organización? Y es porque la diferencia importa. Entonces, reconocer la biología hormonal de un cuerpo femenino o de una persona asignada mujer al nacer, no estamos tratando de excluir otros cuerpos, sino que estamos más bien corrigiendo una exclusión histórica que ha sucedido en la medicina desde hace más de 50 años, casi que desde el inicio de la medicina, en el que no se tomaban en cuenta nuestros cuerpos desde donde se desarrollaban tratamientos y medicinas. Y porque es una cuestión de seguridad
eficacia y de justicia científica. Seguridad porque en el momento en que cualquier tipo de sustancia entra a un cuerpo hormonal, la interacción va a ser completamente diferente. Entonces, si la investigación y el desarrollo de todo lo que ya sabemos como medicina está basado solamente en un tipo de cuerpo que no tiene esta interacción, entonces eso le suma a los riesgos de cómo podría interactuar esa sustancia dentro de nuestro cuerpo. Igualmente la eficacia, no va a ser lo mismo una dosis en un cuerpo no hormonal que en un cuerpo sí hormonal. Y la justicia científica de esta inclusión, ¿no? O sea, en el sentido, somos personas que vivimos una experiencia de vida en otros cuerpos y que merecemos que también se investigue sobre nuestros cuerpos. La segunda razón de nuestro enfoque es que así como ya nos dimos cuenta que la ciencia nunca nos escuchó, pues la experiencia responde. Eso quiere decir que el hecho de que nos hayan excluido de las investigaciones no significa que no haya conocimiento sobre cómo funcionan nuestros cuerpos. Al contrario, ese conocimiento existe, pero está dentro de estas comunidades, dentro de esta experiencia compartida en la que nosotras como organización queremos ayudarla a articularla. Nosotras no vamos a ser las generadoras de conocimiento, digamos, nosotras no somos las que vamos a decirlos, esta es la gran verdad, sino que la idea de que la base de nuestra organización sea una comunidad es que venga de esta vivencia compartida, que podamos corregir esa exclusión también sumando las voces no solo desde el lado académico, sino desde la evidencia y la práctica. Y porque también sanar también es cambiar el sistema. El bienestar individual depende del contexto. Esto quiere decir que la salud mental femenina no es solamente porque las hormonas, ay, sí, estás triste porque las hormonas te están jugando en tu contra. No, hay todo un círculo de factores alrededor nuestro que influyen en nuestra salud mental, en donde es importante también ponerlo sobre la mesa y más que todo cuando estamos hablando de estas nuevas terapias en las que estamos incluyendo un componente adicional como es una sustancia psicodélica. Y la otra razón también del enfoque de nuestra organización de hacerlo en Latinoamérica y en la región es porque la ciencia situada, es decir, una ciencia que viene desde las personas que lo viven, en la cultura que lo viven y por profesionales que también se prepararon dentro de esta cultura, va a generar un efecto dominó, en el sentido de que si una mujer se cura a sí misma, va a curar a todo su círculo, porque así es como funcionamos los mamíferos, ¿no? Las mujeres y el género femenino es el centro de las comunidades, de las familias. Entonces, cuando tenemos una familia que está bien, está equilibrada mentalmente, tenemos una comunidad que puede sostener y cuando tenemos una comunidad que puede sostener, tenemos naciones y países que pueden también sostenernos. Entonces, eso es como una pincelada de qué es lo que estamos buscando en Mujer Civil. Y nuestro objetivo de por qué decidimos, digamos, fundar esta organización es porque queremos abogar por el acceso inclusivo, seguro, legal y culturalmente fundamentado a la terapia asistida con psilocibina en América Latina. Para esto tenemos un montón de referencias de por qué es importante la parte de la culturalmente fundamentado. Es como esa relación que se genera entre la persona que facilita, el terapeuta que facilita y la persona que la consultante que lo está viviendo. Cuando hay esa conexión cultural, se pueden desbloquear muchas más cosas y se puede como avanzar mucho mejor en el proceso. Entonces, ese es el objetivo de Mujer Civina y por eso es que estamos organizando esto, por eso hablamos de estos temas y por eso es que estamos abriendo estos espacios en los que podemos tener estas conversaciones. Ahora, Masi nos va a contar específicamente qué es lo que debemos tener para antes de hacer un proceso con psilocibina. Hola, espero que estén muy bien, sea la mañana, la tarde o la noche de donde nos acompañen. Bueno, vamos a conversar un poquito sobre cómo nos preparamos para un proceso con psilocibina. Somos poquitas acá hoy en la reunión. Pregunta rápido si me pudieran contestar. ¿Ya alguien tiene experiencia con procesos con psilocibina? Ok, por ahí veo unas caritas. Ok, si pueden hacer una ceñita, sería genial. Ok, por ahí veo que alguien no. Muy bien. Así me doy una idea de dónde empezar, porque el nivel que tenemos es importante. Bueno, me imagino que saben qué es la psilocibina, ¿verdad? La psilocibina como esta molécula es una molécula enteógena o psicodélica que usualmente viene de los hongos mágicos y que hoy por hoy pues podemos encontrarla en muchas presentaciones, ¿no? Desde suplementos alimenticios en microdosis, hasta la gente que también pues tiene acceso a poder ir a un bosque o a algún lugar en la naturaleza a encontrar estos hongos, recolectarlos, darle su preparación y consumirlos. Como ustedes saben, la psilocibina o los hongos mágicos en particular han acompañado al ser humano con evidencia científica, antropológica, por más de 7000 años.
Hay cuevas en donde podemos encontrar pinturas rupestres de personas, ¿verdad?, utilizando hongos. Entonces, esta medicina es una medicina que conocemos ancestralmente por muchísimos años y que solo recientemente ha encontrado un auge o una puerta para masificarla. Cuando digo masificar, ¿a qué me refiero? A hacerla accesible a la mayoría de personas. Porque si bien perdimos el contacto con esta medicina ancestral en algún momento, hoy por hoy lo podemos recuperar. Entonces, dado que la medicina hoy está ahí, ¿verdad? Que tenemos fuentes o acceso a ellas de diferentes formas, la idea de hoy es que podamos repasar algunos conceptos claves y elementos de la preparación psicodélica que nos permita tener una experiencia segura, oportuna y ojalá útil, ¿verdad? Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, dentro de lo que es la ciencia y cómo se ha investigado el uso de estas sustancias, encontramos que hay varios factores que hay que tener en cuenta que van a mejorar la experiencia. Y con esto quiero ser muy honesta. Por más que intentemos controlar estos factores o estas áreas de las cuales ya les voy a hablar, no tenemos una garantía completa y absoluta de que al controlar estos factores nuestra experiencia vaya a ser la mejor experiencia o que vaya a ser súper positiva o que no nos va a generar efectos adversos. ¿Ok? No hay seguridad. Sin embargo, sí podemos, a través de mejorar estos aspectos, eh, tratar de prevenir, ¿verdad? Que se den experiencias muy retadoras o con efectos adversos. Como la psilocibina entra en nuestro organismo, va a generar cambios metabólicos, va a generar también cambios a nivel cerebral, principalmente durante la experiencia en lo que se llama percepción. ¿Percepción de qué? De la realidad. Y a eso es a lo que le llamamos alucinógeno. Cuando llamamos a una sustancia alucinógena es porque ésta nos crea un estado diferente de percepción. ¿Y qué estamos percibiendo diferente? Prácticamente todo, desde lo que vemos hasta lo que escuchamos, hasta lo que sentimos, incluso lo que pensamos también está mediado por la percepción. Pero esta sustancia no solamente trabaja sobre el cerebro y sobre cómo vemos o percibimos al mundo, sino que también trabaja sobre nuestro organismo totalmente, generando muchos beneficios dentro de los cuales se menciona la neuroplasticidad, el antienvejecimiento, combate el estrés oxidativo, ¿verdad? Entonces, no podemos hablar que es solamente la salud mental o que está solo asociado a salud mental, sino que también está asociado a otros procesos fisiológicos importantes. De aquí que nuestro primer factor sea la alimentación. La alimentación es la base que nos nutre, es la base que nos da la energía para poder, ¿verdad?, hacer lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Si mi alimentación está basada en alimentos procesados, la calidad de los nutrientes que yo tengo, la calidad de la absorción de esos nutrientes que mi cuerpo puede hacer, va a estar afectada. Y eso va a afectar de forma crónica muchos otros procesos metabólicos también. Entonces, ¿cuál es la recomendación acá? Que la alimentación, por lo menos una semana antes de iniciar con un proceso de consumo de psilocibina, ya sea este en microdosis, mesodosis o macrodosis, vamos a intentar que sea lo más pura posible, lo menos procesada posible y lo más hecha en casa posible. ¿Qué incluye esto? Evitar alimentos demasiado estimulantes como la cafeína, como el mate. Hay algunas tradiciones de estas ancestrales que también mencionan en evitar comidas pesadas como las carnes rojas y demás. Sin embargo, con esto, hoy por hoy, no existe consenso todavía científico acerca de cuál es la mejor alimentación para procesos con psicodélicos. ¿Cuál es la mejor alimentación entonces? La natural. Así de simple. La que no lleva mucho procesado, la que lleva granos, la que pueden ser granos
decir algo, el arroz simple blanco o el arroz también completo, pero que sea arroz hecho en casa, ¿verdad? Que sea granos, que sean vegetales, ¿verdad? Que esté lo más fresco posible. Evitar bebidas fuertes como el alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol va a dañar definitivamente nuestra capacidad intestinal de procesar cualquier otra sustancia que llegue, ¿verdad? Entonces vamos a centrarnos en ser lo más sanos posible, al menos durante una semana previa al consumo. Aunado a esto, vamos a añadir el descanso. Definitivamente cualquier experiencia que rete nuestra mente y que rete a nuestro cuerpo a abrir y expandir este estado de percepción o de conciencia va a estar o va a ser mejor si hemos descansado bien. Si no hemos descansado, nuestro cuerpo está sobreexigido, extralimitado, y esto puede impactar de forma negativa a la experiencia de la expansión de conciencia. Porque entonces, ¿qué va a pasar durante la experiencia de expansión de conciencia? Que todo lo que mi cuerpo está sintiendo y atravesando en un momento particular, en ese momento particular, también se va a intensificar y se va a expandir y lo voy a poder ver mayoritariamente. Entonces, si yo estoy mal comida, mal descansada, eso se me va a incrementar durante la experiencia psicodélica, generando entonces que mi malestar puede ser que aumente. Y al aumentar mi malestar, entonces puedo provocarme una experiencia no tan placentera o no, ¿verdad? Tan fácil, no se me hace tan fácil llegar al objetivo o la intención que tenía a la hora de trabajarlo. Otros aspectos a tomar en cuenta serían la medicación. ¿Y por qué la medicación? Hay medicamentos que no, ¿verdad? Que no se recomienda utilizar durante el uso también de psilocibina. Y para esto la recomendación siempre es que recurran a una persona certificada, médica, farmacéutica, psicóloga, que pueda orientarles un poco sobre qué medicamentos no se pueden utilizar junto con la psilocibina o qué efectos se podrían generar. Para mencionarles algunos de los que tal vez están ahí sin que, ¿verdad? Recordarles que yo no soy doctora, soy psicóloga, pero que sí tengo certificación en el uso de terapias asistidas con psilocibina. Por ejemplo, los medicamentos relacionados a problemas cardíacos son medicamentos que se tienen que revisar. Otros de los medicamentos que se tienen que revisar también son los medicamentos relacionados a salud mental, no tanto a depresión, pero sí a los que se llaman trastornos del clúster B, que son bipolaridad y esquizofrenia. Entonces, estos medicamentos se tienen que revisar antes de poder iniciar un proceso con psilocibina. Y bueno, para todas las personas acá, vamos a hablar de lo que es el set y el setting, que al set le vamos a llamar estado mental, que es básicamente dónde estoy yo hoy, ¿verdad? ¿Cómo me siento? ¿En qué tengo mi nivel de energía fuerte? ¿Cuál es la emoción que más aflora en mí en este momento? ¿Cuál es el tipo de pensamientos que he estado teniendo en los últimos días? ¿Qué tipo de consumo de redes sociales, televisivo, en Netflix, etcétera, ¿verdad? He estado teniendo en estos últimos días, ¿verdad? He tenido problemas familiares, sociales, de pareja, o he estado relativamente bien. Y a esto, ¿por qué es importante? Precisamente por lo que les acabo de mencionar, al igual que se incrementan mis sensaciones físicas, ¿verdad? Y mis sensaciones de malestar, si ya las tengo, ¿verdad? Si estoy mal comida, si estoy mal descansada, también se va a incrementar esos pensamientos negativos que he tenido. También se puede incrementar la percepción o la vivencia de haber tenido un conflicto con alguien si no está resuelto, ¿verdad? Entonces, acá hay que tener estos cuidados de cómo estoy yo preparada, cómo me siento. Y no digo que está mal hacer un proceso de psilocibina si de repente has tenido pensamientos negativos, emociones retadoras. No, no está mal. Es que hay que tener cuidados. ¿A qué voy con cuidados? A tener herramientas que me puedan ayudar si, por ejemplo, voy despertando ansiedad, si, por ejemplo, voy sintiendo más bien un enojo muy grande. Entonces, voy a preparar el entorno o el ambiente, y a esto le vamos a llamar setting en inglés, o así se le llama. Vamos a llamarle contexto o ambiente nosotras acá,
para llamar a ese espacio sagrado, a este contenedor que yo voy a preparar para mi experiencia con psilocibina. Entonces, donde sea que yo vaya a estar, mi casa, la casa de un amigo, el consultorio del terapeuta, ¿verdad? Cual sea el espacio o el contexto o el ambiente en donde yo voy a obtener la experiencia, ya sea micro o macro o meso, ¿verdad? Ese espacio tiene que de alguna forma facilitar que yo pueda acudir a las herramientas que me van a ayudar a contener, por eso le digo el contenedor, a la experiencia con psilocibina. ¿Y a qué me refiero con esto? Como les decía, si de repente he estado muy ansiosa y vengo muy ansiosa y decido tener una experiencia con psilocibina para explorar esa ansiedad, tengo que saber que muy probablemente sí la voy a sentir y que esa ansiedad va a estar expandida. Y entonces, ¿cómo sé yo tranquilizar mi ansiedad? ¿Tengo recursos o no tengo recursos? ¿He investigado o no he investigado? ¿Tengo alguien que me va a ayudar o estoy sola? Y entonces acá la recomendación es buscar herramientas que yo pueda utilizar en mi contexto que me ayuden a bajar mi ansiedad. Si me gusta la música, pongo ahí instrumentos. Si me gusta más bien la experiencia sensorial, entonces, bueno, no sé si tienen, pero yo sí tengo de estas almohaditas con semillas que les puedes poner aceite esencial y las puedes calentar o las puedes poner en frío y la tenés ahí, se siente súper rico. Bueno, yo soy súper sensorial, entonces a mí eso me ayuda un montón. Parte de las cosas que también, por ejemplo, se pueden usar para nivel sensorial es la masita, la plastilina. No sé cómo le dicen en otros países, si me ayudan por ahí, pueden poner en el chat, pero la que se moldea, ¿no? Ajá, la que se moldea y que hacemos esculturas con los niños. Plastilina, perfecto, gracias, Yovi. Este, podemos tener esto, podemos tener, por ejemplo, contraste de frío-caliente, ¿verdad? Esa es otra opción. Podemos tener incluso alimentación. A veces no se recomienda tener alimentación durante el proceso en sí, pero de repente, ¿verdad? Puede ayudar a bajar un estado de mucha activación emocional. Y acá entonces lo que tenemos que tener en cuenta es esto. ¿Cuál es mi estado de activación emocional en el momento oportuno y qué herramientas de mi entorno tengo para poder contrarrestar la activación emocional que pueda experimentar durante el proceso? Y por último, en el caso de nosotras, las que fuimos asignadas como con sexo mujer al nacer, y que de alguna forma nos identificamos y vivimos bajo esta regla, ¿verdad? Nuestro momento del ciclo es importante tenerlo en cuenta, porque nuestro momento del ciclo ya lo podrán ver a través de participar en las masterclass y en el ciclo de práctica con Mujer Divina, tiene un impacto importantísimo porque puede ser que la absorción de la sustancia varíe según el momento del ciclo en donde estemos y que además esta absorción va a variar entonces lo que se llama la receptividad, o sea, mi capacidad de realmente sentir y aprovechar a la molécula, a la psilocibina, en el proceso en sí. Entonces, nuestro momento del ciclo es sumamente importante y por eso las invito a seguir participando en los eventos de Mujer Divina para que sigan aprendiendo más de esto. Seguimos con la siguiente, Ale. Ahora sí, ¿qué es la receptividad y por qué importan estos procesos con psilocibina? La receptividad, como la palabra lo dice, ¿verdad? Es la capacidad que tiene el cuerpo y la mente para abrir, sostener y transformar la experiencia. Y bueno, nos dice acá que la receptividad surge, o sea, hay mayor receptividad cuando nuestro cuerpo está en equilibrio, cuando hormonas, sistema nervioso, el descanso y la alimentación trabajan juntos. O sea, vamos, desde la psicología le llamamos a esto la línea base. La línea base es básicamente cómo estamos operando, cómo estamos funcionando. Y aquí es un tema importantísimo recordar esto del sistema nervioso con relación a la activación, que esa es una palabra que vengo diciendo ya varias veces. ¿Y qué significa? Que nuestro sistema nervioso puede estar regulado porque comió bien, porque durmió bien, porque el sistema cíclico está funcionando acorde a lo esperado, ¿verdad? Porque además tengo prácticas que me ayudan a equilibrarme. Y aquí voy con esto. También puedo tener un sistema nervioso que está totalmente desbalanceado.
¿Y qué significa un sistema nervioso desbalanceado? Un sistema nervioso que responde a la respuesta de huida, ataque o congelamiento. Y eso es una respuesta animal básica de casi que todas las personas, no todas las personas, todos los animales mamíferos. Y si nuestro sistema nervioso está hipervigilante, hiperactivado, cualquier estímulo externo o interno que recibamos va a estar teñido de esa energía. Y esa energía va a estar obviamente ligada a emociones. Y de ahí que entonces todo va, ¿verdad? Cerrando el círculo, cerrando, ¿verdad? De cómo es que una cosa se relaciona con la otra, con la otra y con la otra. La condición de mi cuerpo va a estar influenciada por la condición de mis pensamientos. Mis pensamientos van a estar influenciados por mis emociones. Mis emociones me van a dar una respuesta física. Y así, ¿verdad? Seguimos el ciclo, ¿verdad? Y habemos personas que hemos estado en algún momento con un sistema nervioso tomado, secuestrado, un sistema nervioso hiperactivado en alguna de estas respuestas y que pierde ese equilibrio y que por tanto la experiencia con psilocibina va a ser diferente, muy diferente con relación a una persona que sí está o que sí entra a la experiencia ya regulada. Recordar que la psilocibina interactúa con los receptores de serotonina y que estos receptores de serotonina, que es una hormona que, bueno, un neurotransmisor que está acá en el cerebro, que básicamente nos genera sensaciones de bienestar, de alegría, de conexión con los demás, ¿verdad? Esta serotonina se produce en el intestino. En realidad no se produce tanto acá arriba, se produce en el intestino. Entonces vamos a decirle al intestino el segundo cerebro, porque básicamente toda la alimentación que tenemos y la forma de cómo esta alimentación, ¿verdad?, nos impacta, va a impactar el funcionamiento cerebral. Entonces, si además, ¿verdad?, de no tener un buen descanso, tener una mala alimentación, tener un sistema nervioso desregulado, tengo un ciclo menstrual u hormonas fluctuantes, ¿verdad?, que me van a estar cambiando, le estamos metiendo ya un montón de variables a la experiencia que podría hacer que esta cambie o que sea muy, ¿verdad? Un poco más positiva o un poco más negativa. Entonces, parte de por qué aprender sobre el ciclo y la receptividad, ¿verdad? Es aprender a regular nuestro sistema nervioso, a cuidar también nuestro cuerpo para que podamos estar en el mejor entorno posible, en el mejor set o contexto posible también para entrar en un proceso con psilocibina. Pasamos a la siguiente. Algunos conceptos claves que he venido mencionando es el de la sensación y la percepción. Resulta que sensación y percepción son procesos biológicos que todas las personas humanas atravesamos. Las sensaciones hacen referencia a los estímulos que son captados a través de los sentidos. Ahí puedes darle otro clic, ¿vale? Sí, puedes. Ah, gracias. Entonces, estos estímulos que vamos a detectar a través de nuestros sentidos nos van a dar información, pero son solamente información solita, por sí. Cuando llega al cerebro y se integra con las experiencias previas, con mis conocimientos y se integra la información sensorial de todos los sentidos juntos, vamos a generar entonces lo que se llama una percepción. Entonces, la percepción se compone de organizar, ¿verdad? Poner juntos, interpretar o dar significado a la información sensorial que entró a través de los sentidos. Y que no solamente parte de ahí, sino, como les digo, también parte de mis experiencias previas, de mis conocimientos previos. Dicen que yo no puedo ver algo que no sé qué es lo que tengo que ver. Entonces, en psicología es como muy gracioso porque a veces llega un paciente, tiene un problema, pero su capacidad de sensación y de percepción y de experiencias previas no le permiten encontrar una solución a su problema o ver una solución a su problema porque no tiene los recursos para. Y entonces a veces somos súper crueles con nosotras mismas porque queremos encontrar soluciones y queremos, ¿verdad? Resolver las cosas fácil,
y muchas veces no tenemos los recursos para cual poder resolverlas. Entonces, parte de los procesos terapéuticos también nos ayudan a esto, a encontrar los recursos, a organizar nuestros recursos, reconocer cuáles son y luego entrenarnos hacia encontrar nuevos recursos que nos van a ayudar justamente en la resolución de problemas, en el manejo de la ansiedad o en lo que sea que andemos buscando. Les cuento que dentro de lo que son los cinco sentidos, tenemos otros dos que son re importantes, la interocepción y la exterocepción. Acá el que más nos importa para los procesos con psilocibina son los de la interocepción. ¿Y por qué? Esto se refiere a la capacidad que tiene el cuerpo de escuchar señales internas. O sea, de identificar el hambre, de identificar el sueño, de identificar el agotamiento en alguna parte de mi cuerpo, o incluso de identificar si tengo palpitaciones más fuertes, si me están las manos me están sudando, o, ¿verdad? Cualquier información que me dé mi cuerpo sobre mi estado interior, le vamos a llamar interocepción. Y este es un sentido más, nada más que no nos lo enseñan en la escuela ni en el colegio tan así, pero aquí lo estamos aprendiendo. Sigamos a la siguiente para hablar un poquito más de este concepto. Entonces, ¿qué es esa interocepción? Tenemos sensaciones corporales, frecuencia cardíaca, temperatura, dolor, picor, náuseas, ¿verdad? Por ahí todos estos son indicadores fisiológicos de mi estado interno, de cómo estoy. Y resulta que estos indicadores fisiológicos están asociados a la experiencia de tener emociones. Entonces, por decir algo, la temperatura corporal tiende a subir cuando tengo ira y tiende a bajar cuando estoy más bien calmada y en meditación. Entonces, cuando aprendemos a leer nuestro cuerpo, ¿verdad? No solamente estamos leyendo nuestro cuerpo, también estamos leyendo nuestra mente. Y no solo nuestra mente consciente, sino nuestra mente inconsciente. Que aquí es donde entra todo este tema de la psilocibina, porque justamente parte de las cosas que nos ayuda a hacer la psilocibina es hacer consciente lo inconsciente, es traer a la luz lo que está en la sombra. Y por eso les decía que si en esta sombra que yo tengo, ¿verdad? Hay un montón de ansiedad, hay un montón de autosufrimiento, ¿verdad? De autosabotaje, todas esas experiencias, todos estos pensamientos y ideas que tengo sobre mí misma van a salir a la luz. Y si no estoy preparada para aceptar ese balde de agua fría, entonces de repente voy a terminar teniendo una experiencia con psilocibina adversa o no tan gratificante, ¿verdad? Y aquí quisiera como hacer la diferencia entre una experiencia adversa y una experiencia pues retadora, vamos a poner esa palabra. Una experiencia adversa es cuando ya podemos decir que hay consecuencias negativas que tienen que ser tratadas o abordadas por una persona profesional para ayudar a la persona a salir, ¿verdad? Del efecto que se produjo. Pero una experiencia retadora no necesariamente genera una consecuencia negativa, sino que en su momento se vive como muy retadora, se vive como muy difícil. Aquí estoy desbordada llorando y no puedo parar. Pero al mismo tiempo, ese llanto me está ayudando a procesar esas emociones que tengo guardadas. Y aunque no me gusta estar aquí llorando, ¿verdad? De repente eso es lo que mi cuerpo necesitaba hacer, sacar eso, ¿no? Entonces, a esto le vamos a llamar una experiencia retadora, pero no un efecto adverso. Y la experiencia retadora, por lo general, va a desencadenar más bien una liberación, un efecto positivo. Pero lo vamos a notar hasta después de que pasa la experiencia con psilocibina. Entonces, recordemos que es diferente, ¿verdad? La experiencia retadora de la experiencia adversa. Entonces, ¿qué nos permite la interocepción? Tener mayor presencia y atención al estado real del cuerpo en un momento determinado, mayor capacidad de relacionarnos con estados somáticos. El soma es el cuerpo, ¿verdad? Y lo emocional y lo somático está totalmente vinculado, totalmente vinculado. Y luego también nos permite una conexión con el yo experiencial, que es mi yo de aquí y ahora, ¿verdad? No me voy al pasado, no me voy al futuro, sino que me quedo con mi yo de este momento.
con mi yo narrativo, el que cuenta la historia sobre mí. Entonces, al ampliar nuestra capacidad, ¿verdad?, de interocepción, ampliamos nuestro autoconocimiento. Y al ampliar nuestro conocimiento, ampliamos también el aprovechamiento que tenemos de las experiencias expandidas de conciencia. Podemos pasar a la siguiente. Parte de las cosas los beneficios que la psilocibina nos da es la activación de la neuroplasticidad. Hace muchísimos años, cuando yo estaba en la universidad, nos decían que la neuroplasticidad solo sucedía en los niños. Hoy por hoy ya se sabe que no, que sucede también en adultos y hasta adultos, ¿verdad? En su etapa de mayor vejez, totalmente que se puede dar la neuroplasticidad. Y de hecho, gracias a la neurociencia nos hemos dado cuenta que hay diferentes áreas del cerebro que son más propensas a neuroplasticidad que otras. Pero en el caso de la psilocibina, lo que tenemos acá es un ejemplo de cómo se ve las conexiones neuronales en un cerebro que no tiene psilocibina, o sea, en un cerebro en su estado base natural, y a la par a la derecha, un cerebro que sí está bajo los efectos de la psilocibina. Esta cantidad de conexiones neurales responde entonces al concepto de neuroplasticidad. ¿Y a qué voy con esto? Que parte de lo que la psilocibina permite es que áreas de nuestro cerebro que no estaban conectadas empiecen a conectarse. Y esto genera cambios importantísimos, desde poder asociar un trauma con un origen, desde poder asociar una emoción también con un origen, desde poder asociar una solución con un problema, o desde incluso simplemente poder pensar en una solución nueva que nunca se me había ocurrido, que no había podido percibir o captar, porque de repente la forma en cómo mi cerebro estaba funcionando no me lo permitía. Y al ampliar mi conciencia, al ampliar, ¿verdad?, estas conexiones, entonces tengo esta posibilidad de seguir un nuevo camino, de no seguir el camino que siempre he elegido, de no recurrir a la estrategia de afrontamiento que siempre recurro y que de repente no es la más funcional que tengo hoy. Entonces, esta neuroplasticidad nos permite el cambio conductual y nos permite poder entonces transformarnos. Con relación a lo que es la ventana de tolerancia, en los eventos psicodélicos se habla de que es la capacidad para sostener la experiencia intensa. ¿Y a qué me refiero con la experiencia intensa? Como les acabo de dar el ejemplo, puede ser que yo, durante una sesión de psilocibina, esté desbordada llorando, como si, ¿verdad? Como si no hubiera mañana, como una bebé, como, ¿verdad?, una niña, totalmente, ¿verdad?, desbordada. Ahora, parte de lo que es mi ventana de tolerancia, ¿verdad? Si mi estado fisiológico es un estado que está balanceado, lo más probable es que yo pueda sostener mejor ese estado de activación emocional, ¿verdad? De desborde emocional durante el tiempo que pase durante la experiencia psicodélica, que puede ser muy variado, ¿verdad? Desde 1 hora hasta 6, 8 horas de experiencia psicodélica. Entonces, imagínense tener que soportar, ¿verdad? 6 horas de llanto fuerte. Yo creo que, bueno, todas alguna vez lo hemos hecho. Pero no es lo más lindo ni placentero del mundo, ¿verdad? De repente en su momento se siente muy intenso y ya luego que pasa, la liberación y la descarga es deliciosa, ¿no? Pero sí tenemos que saber que tenemos que aumentar también un poquitito nuestra ventana de tolerancia hacia la experiencia psicodélica, porque así como puedo tener más bien una experiencia totalmente de expansión, totalmente, ¿verdad?, de luz, de euforia, de felicidad, podemos tener la experiencia contraria. Ambas son igualmente importantes, ambas son igualmente sanadoras, ambas son parte de la experiencia con psilocibina. Y no hay que tenerle miedo a la una y desear la otra, sino que aceptarlas como son. Y así con todas las emociones, en estados con psilocibina y en estados sin psilocibina. Sigamos en el siguiente. Y acá, parte de los otros beneficios que podemos percibir a partir del uso con psilocibina es el insight o la realización en español. Es ese momento que uno dice, ajá, ya entendí. Algo me hizo clic.
Y entonces, ¿qué es esto? Una realización o una comprensión profunda de un problema, una circunstancia, un pensamiento, una creencia, una forma de ser, algo sobre mi personalidad, algo sobre mi pasado, algo sobre mi futuro, sobre mi actualidad, que me dicen, es que ya entendí por qué soy lo que soy y por qué estoy eligiendo lo que estoy eligiendo. Y entiendo también que tengo que hacer diferente. Estos momentos de realización son los que se buscan en psicoterapia tradicional, hablada, ¿verdad? Pero que durante los procesos con psilocibina se potencia por lo mismo, porque hay más comunicación de nuestras áreas cerebrales, porque hay más comunicación entre nuestros recuerdos y nuestras sensaciones, y entonces de repente una emoción que yo bloqueé a partir de una experiencia que tuve que está ahí y que me hace que este brazo me duela siempre en, en alguna época del mes, ¿verdad? Y de repente, ¡pum! Se me conectó, ay, el origen de eso, con el trauma de eso, con la emoción de esto, con que yo no dije nada, y de repente, pum, 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 conecto todo, soy capaz de integrar esta experiencia traumática en mi narrativa, tengo ese momento de insight, y entonces de repente, con solo eso, ya no siento el dolor del hombro, por ejemplo. O de repente ya lo siento, pero voy a terapia física, me lo corrigen y se cura. Y de repente ya también superé una cuestión de personalidad que tenía ahí asociada a esa situación en concreto, ¿ok? Entonces, parte de lo que va a pasar durante la experiencia con psilocibina es que tanto durante o posterior, los días posteriores a la experiencia, yo pueda seguir teniendo varios de estos momentos de insight o de, entendí, me hizo clic. Y bueno, en el ciclo de práctica que ahorita les va a comentar Ale, vamos a ver cómo se utiliza, ¿verdad? El hashtag me hizo clic para poder hacer referencia a estos momentos. Acá la imagen es como para representar eso, ¿verdad? Como no entiendo, estoy enmarañada, no entiendo nada, no entiendo por qué me pasa esto, que está mal conmigo, y de repente viene la luz, viene la claridad y ya entendí. Y al haber entendido, ordeno, le doy nuevo significado y al darle un nuevo significado, soy capaz de integrar esto, este nuevo conocimiento sobre mí en mi vida cotidiana. Y al integrarlo, voy a generar entonces un cambio em, conductual o de comportamiento, que es lo que estoy esperando. Podamos seguir a la siguiente. Yo creo que ya aquí, ajá, terminamos conmigo, pero aquí sigo para las preguntas en un ratito. Ale, te dejo el micrófono. Muchas gracias, Masi, por hacer todo ese contexto conceptual tan necesario y que realmente de ahí viene esto, ¿no? O sea, ¿por qué nosotras estamos hablando de esto? ¿Por qué Mujer Civil existe? Es que está todo este conocimiento, pero uno dice, ajá, ¿y qué? ¿Cómo lo pongo en práctica? O sea, es muy lindo saber que el dibujito. Entonces, de ahí viene esta idea, digamos, básicamente de que nosotras en Mujer Civil queremos empezar a probar, ¿no? Ya hemos empezado como a desarrollarla y eso es como lo que quisiera mostrarles hoy, cómo nosotras proponemos aplicar estos conceptos que Masi nos acaba de explicar. Entonces, nosotras le llamamos ciclos de práctica porque son procesos cortos guiados dentro de la comunidad. Nuestra comunidad de Mujer Civil está dentro de una plataforma que nos permite crear este tipo como de programas en el que cada día te llega como una notificación en el que te dice, el tema de hoy es este y vamos a hacer una acción que toma entre 5 a 15 minutos. Las acciones son cosas simples como una reflexión, una práctica física, una pregunta, todo esto que Masi nos está explicando es eso, son como unas guías, como decir, bueno, le vamos a poner atención hoy solo a esto. Entonces, aquí quisiera mostrarles como el primero que nosotros sacamos ahorita en enero, sacamos el primer ciclo y se llama exactamente Cultiva tu receptividad, porque fue lo que vimos que es como lo que podemos hacer más nosotras solas en cualquier momento, ¿no? La parte de la alimentación es un poco más complicado porque pues claro, no todo el mundo tenemos la misma accesibilidad a productos 100% orgánicos, tampoco tenemos obviamente la misma línea base, como decía Masi, o sea, hay personas que pueden comer una cosa y otra no. Entonces, ¿qué es algo que nosotros sí podemos hacer cualquiera sola en el momento en que yo tenga 5 a 15 minutos?
autoobservarme. Yo puedo ponerle atención a mi cuerpo, como decía Masi, escuchar, ver las señales que me está dando y al momento de verlas puedo también regularlas y poder empezar a leer todos estos ritmos internos, más allá de ser persona cíclica o no, los tenemos porque vivimos en un sistema en que hay ritmos, en que los climas también nos modulan los ritmos, entonces de ahí viene la idea de este ciclo de práctica de 10 días. Entonces está dividido en 3 fases, en el que la primera fase, que son los primeros 4 días, es lo que nos decía más al inicio, ¿no? Empezamos a ver, reconocer qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo y en nuestra mente, escucharla por primera vez quizás y decir, ah, ok, esto se siente así, cuando estoy ansiosa me siento así. Luego, una vez que ya los identificamos, entonces pasamos a la segunda fase, que es empezar a hacer prácticas con herramientas concretas de regulación. Entonces, en vez de yo decirte, no, ahora vas a hacer, entonces todos los días vas a salir corriendo y luego vas a hacer 7 horas de meditación y luego una clase de yoga, no, vamos a empezar a probar herramientas concretas, chiquititas, de 15 minutos y cada uno va sabiendo, esto no me gusta. Por ejemplo, yo personalmente no lo logro con la meditación, mi cabeza es una cosa que no para y no me sirve. Entonces tengo que hacer otra cosa porque meditar no es para mí. Así que, y eso me di cuenta por eso, porque iba a las clases y yo empezaba a abrir los ojos, yo qué aburrida que estoy. Y solamente darme cuenta de eso, ya sé que ese no es mi camino, así que ¿para qué me pongo a meterme a clases que no me va a funcionar? Entonces, esa es como la segunda fase. Probemos cositas fáciles para que cada uno vaya definiendo qué me sirve, qué no me sirve, qué me gusta. Y la última fase es ya integrar todo esto, ¿no? Entonces ya reconocimos, ya probamos 1 o 2 herramientas que dijimos, bueno, esta quizás me sirva, ok, ahora, ¿cómo hago que esto se vuelva parte de mi día a día? ¿Cómo no nada más lo dejo ahí, ay, sí, qué lindo, lo hice 10 días y ya, sino cómo realmente le doy esa importancia y le busco espacio dentro de mi rutina y dentro de mi vida normal para que esto funcione? Entonces, ahorita aquí quiero hacer una salidita rápida solamente para mostrarles exactamente cómo se ve el ciclo, digamos, dentro de nuestra plataforma. Esta es como la plataforma de Mujer Divina. El acceso es gratuito. En este momento, digamos, cualquier persona se puede registrar y tiene acceso a todos estos recursos gratuitos. El ciclo de práctica se encuentra en esta zona y lo que trae es, bueno, aquí trae como toda una introducción, básicamente lo que estamos hablando en esta llamada y cómo se ve el ciclo. Entonces, básicamente es así. Cada día se va a ver como una clase, por así decirla, en el que yo al hacer clic ya puedo ver, digamos, el objetivo de hoy, cuál es su relación de por qué esto importa con los procesos con psilocibina y las acciones del día con los minutos, digamos, de que te va a tomar ese día hacer. La otra parte más importante, digamos, del uso de esta plataforma es que tenemos la oportunidad de tener este espacio que se llama el chat. Entonces, dentro de las acciones del día, te va a pedir, por ejemplo, hoy vamos a ponerle atención al cuerpo y puedes compartir en el chat usando el hashtag, que era lo que decía Masi ahora, ¿no? Entonces me hizo clic, aquí les estoy mostrando rápidamente más o menos cómo ha sido la interacción de este primer ciclo, porque ahora les voy a mostrar ejemplos más concretos, entonces para que entiendan de dónde viene el screenshot y no es así como nada más les muestro la fotico. Entonces, básicamente así se ve en la plataforma y cómo se van a ver entonces estos ejemplos ahora. Les voy a mostrar, por ejemplo, el del primer día en el que tenemos el primer día nosotros empezamos haciendo esto, diciendo, bueno, ¿cuál es mi estado actual? La línea de base. Entonces tenemos esta herramienta que le llamamos el mapa de receptividad, en el que la idea es que nosotras mismas vayamos poniéndole puntos, digamos, a cada una de estas como guías que vemos aquí en cada uno de los círculos. Entonces, por ejemplo, el día de hoy, en cuanto a claridad mental, yo me siento como en un 5, entonces pongo un puntito aquí. Capacidad de sostén, conexión dentro de la guía, digamos, del día te va a dar ciertas preguntas como para que sepas cómo relacionarlo, ¿no? Eso como para que sepas a qué se refiere con conexión, relajación corporal, y de esa forma podemos ir como dándole esa puntuación. Y este mapa lo hacemos en el día 1, en el día 5 y en el día 10, porque de esa forma podemos empezar a ver, ah, ok, yo empecé con un montón de ansiedad, pero después de que hice los 4 días y hice mi primera herramienta, me bajó un puntico la ansiedad o quizás me subió más el ánimo. Entonces, ver esos mapas en esos 3 puntos del ciclo, creo que para mí fue como lo más revelador. Aquí les muestro como unos ejemplos reales de cómo cada una de las que participamos en el ciclo de enero decidió llenar el mapa de receptividad
y pues tener como unas notitas, ¿no? De por qué a la hora como de llenarlo, saber, por ejemplo, este es el mío, entonces puedo hablar de ese. Entonces, por ejemplo, yo me puse aquí específicamente, mañana comienza mi periodo, porque para mí es muy importante de medir ciertas cosas que realmente después, a la semana siguiente, que ya no estoy en ese parte hormonal, pues va a tener algo que ver, ¿verdad? Entonces, ese es como uno de los ejemplos y es uno de los que a mí realmente me gustó más hacer. ¿Y cómo lo compartimos? Así, igual, lo haciendo como el hashtag día 5 mapa de receptividad. Entonces aquí pueden ver más o menos cómo esos insights que nos decía más iban llegando. Porque en el momento en que tú lo ves escrito, lo ves dibujado, puedes decir, ah, mira, por ejemplo, este me sorprendió cómo mi energía física, ánimo y relajación corporal están más arriba. Algo que si yo no me hubiera sentado a hacer el mapita, pues claramente no lo hubiera podido notar. Entonces, ese es como uno de los ejercicios de la primera fase. Ya en la segunda fase empezamos a identificar estas señales. Entonces ya tenemos la línea base. Entonces es como cómo estas señales de interocepción, cómo las puedo identificar sin realmente hacer algo como que me tome muchísimo tiempo. Por ejemplo, este escaneo corporal breve, en el que guiadamente 3 minutos te decimos cierra los ojos, haz 3 respiraciones profundas y empieza a hacerte todas estas preguntas. Y empezar a escribir, ¿verdad? Escribir lo que estás sintiendo. Esto para eso es que es el chat. Entonces ahí es donde ponemos hashtag día 2 señales corporales. Hoy noté tensión en mi espalda, hoy sentí cansancio, hoy hice esto. Y si alguna otra persona dice yo también, bueno, ahí se puede hacer como la respuesta. Reaccionamos con los emojis también de ahí te siento, I feel you. Yo también lo sentí. Entonces es ese acompañamiento de decir, ah, mira, a todas nos duele el cuello. Eso también creo que fue una de las que vimos. Aquí, ay, espera porque no me está cargando bien. Esto vamos a pasar a otro ejemplo, digamos, de otro de los ejercicios que también es uno de los favoritos. Yo aquí, la más fan, obvio, es las microprácticas de regulación somática. Entonces, una vez que ya yo dije, ok, ay, madre, me dolió el cuello, o siento una cosita aquí, este día, el día 6 te trae estos como fichas, digamos que yo de hecho las descargué y las tengo en mi celu porque hay veces que digo, uy, necesito hacer algo y es como más fácil tenerla en el celu. Entonces, por ejemplo, este que es el gesto corporal es el que a mí más me gusta, ¿no? Que te dices, tira los brazos hacia arriba, abre el pecho y repite 3 veces, me expando y recibo, me expando y recibo. Entonces, ya que yo lo hice una vez, cuando ahora estoy, no sé, caminando con el perrito, qué sé yo, y siento como esa presión en el pecho, hago expando y recibo de una vez, porque ya le enseñé a mi cuerpo, ya me sé la palabra, entonces es mucho más fácil como retomarlo, ¿verdad? No es, por eso decimos que son microprácticas, no es algo que necesito sentarme, poner la velita, o sea, eso es lindo y todo, pero no lo tenemos para todos los días, pero este tipo de herramientas rápidas que podemos tener ahí en el celu también como que es para mí como algo muy valioso que creemos que puede realmente generar esta ayuda para prepararse en estos procesos. Y lo mismo lo compartimos, herramientas personales. Entonces, por ejemplo, hoy hice por ejemplo, el de a pesar de que hice las respiraciones, no se me fue la cosa. Tampoco estamos diciendo que va a funcionar, pero bueno, ya probé que levantar los brazos y decir que hoy me siento bien no funcionó. Bueno, entonces pruebo otra mañana. Y lo mismo, compartir, que tengamos como ese apoyo de que hay más personas haciéndolo con nosotras, creo que también nos ha dado como mucho empuje a no dejarlo como algo de, ay, sí, lo hago luego, porque son cosas de 5 o 15 minutos que si sentimos como ese apoyo comunitario, pues con más ganas nos va a dar de hacerlo. Y finalmente, para la fase 3 en el cierre, entonces siempre hacemos es una sesión de cierre muy parecida a esta por Zoom. Lo único es que esa no la grabamos. Esa sesión nosotras la hacemos también con Masi y con David, que es médico 100% médico. Masi es nuestra terapeuta oficial. Y él ahí lo que hacemos es recibir preguntas. O sea, es ya ese momento de sentarse directamente con un médico y hacerle preguntas específicas. Por ejemplo, aquí puse como este ejemplo de los comentarios como por ejemplo, yo soy hipotiroidea, perdón, y tomo tanto de este medicamento, ¿eh? ¿Cómo lo ligo con psilocibina? Entonces, son cosas muy específicas que ese es el espacio en el que también da valor a cerrar esto, porque tampoco es como decir, bueno, sí, hice la micropráctica y me di cuenta de esto, pero también sentir que puedo como rebotar lo que específicamente me pasó a mí es un espacio muy valioso. Entonces, por eso siempre queremos hacer el cierre del ciclo con esta sesión en el que están todas las personas que participaron y con personas profesionales que nos pueden responder preguntas muy específicas.
Entonces, eso es rápidamente como cómo funciona el ciclo dentro de la plataforma, mucho de por qué, digamos, es importante todo esto que nos explicaba Masi, de cómo es importante aplicarlo, ¿no? Porque una vez que uno lee, o sea, yo he estado en no sé ni cuántos miles de webinars y de clases en que me explican esto, pero al final, ¿qué hago yo con esa información? Sí, la tengo en una notica, quizás me acuerdo y se la cuento a alguien, pero cuando ya es un proceso en el que a mí me llega una notificación cada día en el que yo, bueno, por 10 días yo me voy a poner atención a esto y voy a escribirlo y voy a hacer las prácticas, como que el cuerpo aprende y como que la próxima vez que yo quiera hacerlo, ya no es como me toca volver a hacer todo el ciclo, no, me acuerdo que esto me funcionó, esto no me funcionó, esto me preocupó y como tener las respuestas específicas antes de hacerlo. Así que para eso es que también abrimos ahora este espacio para que, bueno, la más sí serían las preguntas todas específicas ya de la cosa, de la sustancia, de la terapia, y pues yo obviamente les ayudaría con cualquier pregunta de cómo funciona la plataforma, cómo me puedo unir y todas estas cosas. Así que muchas gracias por ponernos atención, por estar aquí. Súper, muchísimas gracias a ambas. Creo que fue bastante fructuosa la sesión. Aprendimos bastantes cosas. Revisamos, súper importante que tengamos sobre la mesa esta disponibilidad de este ciclo de práctica, ¿no? Antes de pasar a esta última parte, que es como una invitación y de hecho por haber estado en esta sesión están invitadas al ciclo de práctica, queremos pasar a la parte de las preguntas y yo tengo una en particular para abrir el espacio. Más y cuando tú hablaste de las experiencias retadoras y las experiencias adversas en procesos, en experiencias adversas, ¿nos podrías dar algunos ejemplos? Claro, hay experiencias adversas asociadas a aspectos más fisiológicos del funcionamiento del cerebro. Entonces, por ejemplo, hay un síndrome que puede darse, no es muy común, tampoco quiero alarmar a nadie, ¿verdad? No es muy común para nada, pero sí es posible que se dé, ¿verdad? Hay casos registrados en donde lo que vos quedas es como con el síndrome perceptual activo. Entonces, quedas alucinando Mm. durante varios días después de la ingesta de algún psicodélico. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de alucinaciones? Puedes seguir viendo mandalas o fractales Mm, superpuestos en la imagen. O puedes quedar con algún sonido, ¿verdad? Que vos sabes que no está ahí, pero que lo estás escuchando. Otros efectos adversos importantísimos a nivel psicológico, bueno, este que acabo de mencionar es como más fisiológico, ¿verdad? Y hay muy pocos, muy pocos casos de personas que nacen así, que ya vienen como con la alucinación incorporada, ¿verdad? Pero sí hay otros casos en donde es producida por el uso de algún psicodélico. Luego, efectos psicológicos adversos, la disociación o despersonalización. mm, Esto sucede incluso sin psicodélicos también, y es como una estrategia que tiene el cuerpo, bueno, el ego, la mente, para protegerse ante situaciones demasiado retadoras, ¿verdad? Situaciones muy complejas, sobre todo aquellas que pueden llegar a causar trauma o que han causado trauma. Entonces, por ahí en el lenguaje común de la gente está, ay, es que me disocié, ajá, ¿verdad? ajá. Disociarse es, me quedé en blanco. O sea, aquí estoy en presente, aquí está mi cuerpo, estoy teniendo la conversación, estoy escuchándoles, pero mi mente está en otra parte, Ujú. ¿verdad? Y esa disociación o despersonificación, ¿verdad? Es uno de los efectos adversos del consumo de sustancias psicodélicas. Que se pueda después de la experiencia. Se puede dar después de la experiencia, correcto. Dicen que durante la experiencia, no siempre, pero a veces se puede alcanzar la muerte del ego. Y eso también Ujú. es un concepto como clave en la literatura popular que encuentra uno sobre psicodélicos. La muerte del ego en realidad es algo que no está bien definido en la literatura científica y que según la tradición psicológica, o sea, la escuela psicológica con la cual vos estás leyendo o aproximándote al concepto, va a haber una interpretación distinta. ¿Ok? Precisamente porque ego en sí ni siquiera está tan bien definido. Tenemos la neurociencia que tiene una versión, tenemos el psicoanálisis que tiene otra versión, ¿verdad? Y por ahí tenemos otras escuelas psicológicas que tienen versiones diferentes. Pero básicamente, para dar una idea general, ¿verdad? El ego es como lo que me hace ser quien soy, ¿verdad? La narrativa o la historia que yo me conté de mí misma.
Y además incluye mis características de personalidad, ¿verdad? Como un poquillo más asociado a quién soy yo, ¿verdad? A quién creo que soy, ¿no? Y digo quién creo que soy porque el ego es algo que se construye, no algo que viene ya dado, ¿verdad? Es algo que se construye en interacción con otros, en interacción con mis historias de vida, con mis experiencias de vida, y que en algún momento se pensaba que el ego no cambiaba o que la personalidad no cambiaba. Y hoy por hoy se sabe que sí, que hay elementos de esta personalidad o de este ego que pueden ser totalmente cambiados a partir de terapia tradicional hablada, ¿verdad? Psicológica, o bien mucho más fuerte con terapia con psilocibina o con psicodélicos, ¿verdad? ¿Qué aspectos de la personalidad son los que pueden cambiar? Bueno, la apertura, la extroversión, la introversión. Ya entraríamos como a conceptos psicológicos como más fuertes, ¿verdad? Pero ¿qué es la muerte del ego entonces? Como esta idea, esa sensación que tenés de que todo eso que construiste, esa narrativa, esa idea que tienes sobre quién vos sos, ya no es tan así. Se desconfigura esa identidad. Y entonces ya yo no soy, por ejemplo, esta persona que es depresiva o que es complicada o que es demasiado emocional, ¿verdad? O ya no soy esta persona que es demasiado obsesiva, ¿verdad? Entonces, al desconfigurarse o desdibujarse un poco esas líneas fuertes que creamos sobre quiénes somos, ese sentido de identidad se pierde un poco. Mm, Eso habilita el espacio para construir cosas más adaptativas. Pero si vos no tenés el espacio para la integración, que es justamente volver a unirme, ujú. volver, ¿verdad? Si me desdibujé y me desintegré ahí en el todo, ¿verdad? La muerte del ego, todos, todo, ¿verdad? Todos somos todo, todos venimos de la misma fuente, taca, taca. Si yo no logro volver a integrarme, si yo no logro volver a mí, si no logro volver a bajar a tierra, e integrar todas estas, ¿verdad? Sensaciones, ideas, creencias que estoy generando nuevas, entonces voy a quedar en el estado de despersonificación. O Ujú, sea, voy a quedar con un vacío de quién soy. Y al no tener un ego que me proteja ante el mundo o que me ayude a manejarme ante el mundo, entonces entro en un proceso de vulnerabilidad muy grande, en donde me pueden sugestionar a hacer o a pensar como los demás quieren, o a seguir las sectas o los cultos. Por eso es que hay que tener un montón de cuidado, ¿verdad? Cuando uno va a ceremonias y cosas, ¿verdad? Porque este, por allá te pueden jalar a un culto, ¿verdad? Porque sí. como perdés este sentido de identidad un poquillo, alguien se aprovecha y te jala y te dice tu identidad ahora es esta, ¿no? Entonces ahí hay que tener ese cuidado. ¿Cómo me Ujú, doy cuenta de que estoy despersonificada o disociada? Justamente esta sensación de que aquí estoy, pero no estoy. ujú, La falta de memoria o la capacidad de establecer memorias o recuerdos sobre las cosas que acontecen después de la experiencia psicodélica. Este, esa incapacidad de poder tener como determinación o impulso o motivación hacia hacer algo, como que estás congelado, ujú, es parte de la despersonificación. Y es de las cosas como que pasa con mayor frecuencia, ¿no? Después de una experiencia de estas. Otras de las consecuencias o efectos adversos está el bypass espiritual, que es también, de repente fuiste donde un chamán o fuiste igual donde un facilitador, que no necesariamente es de alguna tradición chamánica o religiosa, pero, ¿verdad? De repente ese facilitador te metió ideas o te hizo creer ideas sobre tu proceso, sobre tu experiencia, sobre tu vida. Y entonces de repente quedas con un vacío espiritual porque no estás logrando, de nuevo, traer todo esto que aprendí sobre mí, sobre mi vida, a la tierra y integrarlo en mi experiencia de vida. Y entonces, como soy tan susceptible a lo que los demás me dicen, o manipulable o demás, entonces me empiezo a creer cosas, ¿no? mm, Em, Así, ¿verdad? Hay un montón, digamos, de efectos adversos a nivel psicológico relacionados con estas dos cosas, ¿verdad? Con esa pérdida de identidad. ujú, Entonces, sí, ahí lo ideal y lo mejor que uno puede hacer es buscar algún facilitador que ayude a integrar la experiencia y que te sentes a decirle, estoy experimentando esto. ujú, O quedé con una ansiedad hiper mega activada, que no me la bajo con nada. claro.
¿verdad? Eso es otro efecto adverso a nivel psicológico. Efectos adversos físicos, bueno, les mencioné el del trastorno perceptual, pero también pueden haber otros, por ejemplo, vómitos, porque resulta que dependiendo de la sustancia, de cómo se consumió, la dosis, el proceso de preparación que llevó, y la materia orgánica presente en los hongos puede generar una hiperemesis, que es el vómito muy fuerte, ¿verdad? Y que se puede mantener durante el resto de varios días como posterior a esto. Puede haber pérdida de apetito, puede haber más bien una sensación de excesiva euforia que también quede ahí y que haya que aprender a ver cómo la regulamos o cómo la bajamos a tierra. Ujú. Todos estos, no sé si ayudó ahí, pero menos a entender un Claro, poquitito la diferencia de efecto adverso con experiencia retadora, súper. ¿verdad? Ujú. Súper, gracias, Masi. La verdad es que sí me lo diferenciaste súper bien. Y es curioso porque creo que se amarra un poco a las preguntas que nos ponen acá en el chat. Daniela Alegría, gracias por tu pregunta. Dice, ¿cuánto tiempo dura una terapia asistida con psilocibina? Depende, depende mucho porque depende de todo. ¿A qué te referís con terapia? Porque ahí hay una diferencia importantísima que para mí Hola, es ¿sí me vital. escuchan? Dani, ¿quieres hablar? ¿Sí me escuchan? Sí, Ok, me refería, digamos, si se corta un poquito yo ahí. como una psicóloga, pues, la que tengo un voz y se me va un poco la señal, ya lo quiero escuchar. Ok, está bien, perfecto. Escribíla en el chat y te voy contando. Justo por lo de la integración, es que Ujú. mencionaba yo que capaz se amarraba un poco. Ok, dentro de lo que es la PAP, que es la terapia asistida con psilocibina, se incluye la preparación, la inmersión psicodélica y la integración. Entonces, no podemos hablar desde la teoría, ¿verdad? Científica, que la inmersión psicodélica, o sea, la experiencia ya de consumo con psilocibina, es la terapia. Porque de hecho se llama terapia asistida con psilocibina, no se llama experiencia de psilocibina a través de la terapia, ¿verdad? Se llama terapia. Entonces, el objeto de interés es la terapia, no el uso de la psilocibina. El uso de la psilocibina viene después, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de un proceso terapéutico con psilocibina, pues no te puedo dar un número exacto de sesiones de cuánto puede durar porque va a depender de cada proceso personal de la gente. Idealmente, si vos decís, voy a trabajar tal situación, ¿verdad? A través del uso de la psilocibina, por decir algo, un caso que tuve recientemente. Una chica que quería trabajar el tema de que tuvo un diagnóstico de autismo y de que no había logrado aceptar, ¿verdad? Sus características particulares de neurodivergencia y entonces quería trabajarlo a través de la terapia con psilocibina. Digamos que ahí no hay una historia de trauma, ahí, ¿verdad? No hay un acontecimiento fuertísimo, feo que haya pasado, ¿verdad? Entonces, este proceso fue muy cortito, ¿verdad? Porque implicó simplemente 2 sesiones de preparación, la sesión de inmersión, que la sesión de inmersión puede durar horas, ¿verdad? Por lo menos yo no pido menos de 8 horas de disponibilidad para una sesión de macro con psilocibina, ¿verdad? Por lo menos 8 horas. Tenemos la sesión de inmersión y luego tuvimos 2 sesiones de integración más para ayudar entonces ¿verdad? A procesar la experiencia, a lograr el objetivo terapéutico, que era lo de la aceptación de la neurodivergencia, y fue un proceso exitoso. En total fueron 5 sesiones, con una sesión larga de 8 horas, porque fue una macro, ¿verdad? Cuando es una micro, pues lo haces en tu casa, es diferente. Cuando es una meso, se dura un poquito menos, porque las mesos duran como la mitad de lo que dura la macro. Entonces, por ahí va. Ahora, tengo otro proceso con una adicción que ya llevamos un año y hemos tenido diferentes momentos de ingesta o de consumo o de inmersión con la psilocibina, ¿verdad? Fuertecita, ¿verdad? En donde hemos ido trabajando primero una cosa, luego otra, luego otra, luego otra, pero los procesos de adicción son sumamente complejos y la gente tiende mucho a recaer.
Entonces eso nos devuelve a veces, ¿verdad? En el proceso. Entonces por ahí te digo que depende mucho. Súper, gracias, más. Y justo nos Ajá. decía luego Daniela, por ejemplo, si una psicóloga me recomienda la terapia con psilocibina y voy al consultorio, ¿cuánto tiempo toma la experiencia a partir del momento de consumo? O si se trabajan varias sesiones con microdosis, que era lo que decías, Ujú. dependiendo de qué dosis Ajá. sea, va a ser distinto. Otro ejemplo que tengo con microdosis, estoy acompañando a una pareja en proceso de final de vida y los dos están tomando microdosis, solo uno de ellos está enfermo con ya desahuciado, ¿verdad? Con enfermedad crónica, pero la pareja, o sea, el esposo y la esposa están tomando la microdosis. En este proceso y en este protocolo de microdosis específico que estamos diseñando, diseñé para ellos, implica sesiones cada 15 días de terapia de pareja Mm. y el protocolo de Fadiman, que es, no, el de Stamen, que es 4 días de consumo de microdosis más 3 días de no consumo. Y este protocolo lo estamos haciendo por 3 meses. Entonces, como ves, es como muy ajustable, ¿verdad? La duración o el tiempo a la necesidad, al objetivo terapéutico, a las características de la persona y otro punto importantísimo, a lo que el terapeuta sabe, porque no todo terapeuta sabe todo. Y no es correcto que el terapeuta te ofrezca todo. Claro, súper, más. Y gracias, gracias por Un esa gusto. respuesta. Vamos rápido con Gio, Jovi, que tiene la mano levantada, y luego seguimos con las preguntas del chat. Gracias. Ya, muchas gracias, chicas, chiques. Yo simplemente quería hacer una preguntita sobre si tienen algunas mejores prácticas para recomendar durante, o sea, para el consumo, ya sea micros o macros, durante los días de sangrado, durante el periodo. Entonces, iba por ahí mi pregunta, si es que me podrían dar alguna información. Muchas gracias. Muy linda la pregunta. Yo creo que vos fuiste de las que dijo que sí conocía a la psilocibina, digamos, o que tenía experiencia. La pregunta creo que va un poco hacia la respuesta más obvia. Yo, Maciel, cuando estoy menstruando, no tomo café porque me hace mal. Tampoco tomo alcohol porque me hace sumamente más susceptible al alcohol cuando estoy menstruando que cuando no. Entonces, la respuesta va en torno a que te observes qué es lo que funciona para vos. Porque así como para mí no funciona el café, tengo amistades que están dentro del espectro de la neurodivergencia que más bien el café las calma. Entonces, qué buenas prácticas te puedo decir. La de la autoobservación, la de llevar tu registro, la de tener tu diario, la de utilizar, por ejemplo, los recursos, ¿verdad?, del ciclo de práctica, tanto durante tu fase lútea como la de tu fase folicular, ¿verdad? Y ver las diferencias, observar tus gráficos y decir, aquí hay diferencia o no hay diferencia. Y otro tema importantísimo, porque también soy educadora menstrual, es que todo ciclo es diferente. Y lo que pasó en los 90 días previos a ese ciclo en particular, ¿verdad? Va a tener una influencia súper fuerte en cómo se va a experimentar ese ciclo. Yo, por dicha, nunca he tenido muchos problemas de dolores menstruales, cólicos ni nada de ese tipo, pero si tomo alcohol, previo, en la fase, digamos, previa a ya mi momento de menstruación, definitivamente que tengo dolores. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que absolutamente todas desde muy pequeños deberíamos de tener como nuestro librito, ¿verdad? En el momento en que empezamos a menstruar, ir llevando ahí nuestros registros, ¿verdad? ¿Y registros de qué? De que me sentí así, de que me sentí así, de que me funcionó, de que no me funcionó. Eh, Ahora, yo no puedo tomar café, pero paso tomando tés herbales todo el día. Y hay uno particular que me ayuda mucho y que me encanta para los momentos menstruales, que es el té de hoja de coca. Perfecto, maravilloso. Es una cosa que me desinflama todo el vientre, así, pero una bendición del cielo. Entonces,
qué buenas prácticas hay. Si de repente vos decís, no, no estoy segura, y estás en un protocolo con microdosis, suspende esos días. Es solo una semana, no va a pasar nada. Todo bien. Si vos decís, no, pues estoy bien, te tomas la micro, hay que observar si te la tomas con desayuno, sin desayuno, a qué hora, ¿verdad? Durante las próximas 2 horas, que es el momento en donde se está absorbiendo la psilocibina, trata de ser muy atenta a qué actividades estás realizando y si esas actividades se sienten bien o no, ¿verdad? Porque de repente ir a agarrar el celular esas 2 horas y ahí hacerse la disociación autoprovocada no va a ser tan bonito ni tan agradable, ¿verdad? Como sentarse a observar las hojas de un árbol moverse. O si de repente sos como Ale que no puedes sentarse a observar, entonces no ir a caminar, ¿verdad? Y ojalá en pasto, sin zapatos, ¿verdad? Porque entonces ahí es donde te pones atención, ahí te estás escuchando y ahí te estás dando cuenta, en este momento sí o en este momento no. Perdón que no le dé respuestas exactas, que no hay. Muchísimas gracias, me resuena mucho. Yo también, o sea, vengo trabajando con microdosis hace varios años, ya soy también acompañante de microdosis y soy una apasionada de la intersección con la ciclicidad. Entonces, justamente quería buscar nutrirme también un poco más, pero estoy muy alineada con lo que has compartido y te agradezco muchísimo, Maciel. Feliz, con mucho gusto. Gracias, Tenemos chicas. Buenísima otra. intervención. Seguimos con otra pregunta de Olivia. Ujú. Basado en lo que dijo Maciel de la alimentación, ¿crees que podría ser necesario hacer algún tipo de purga o desparasitación, limpieza de metales pesados antes de una terapia? ¿Esto también se puede experimentar con microdosis o cuáles son las diferencias entre micro y macro? Ajá. Bueno, con el tema de la salud de la microbiota, a mí me encanta este tema. La microbiota son los bichitos que viven en el intestino, principalmente. Bueno, en realidad, microbiota es bichos que viven en todo el cuerpo, ¿no? Tenemos bichos que viven en los ojos, bichos que viven en la nariz, bichos que viven en la boca, bichos que viven en las manos, bichos en los genitales, bichos por dentro, bichos por fuera. Yo creo que somos más bichos que personas, eh, así, tal cual. Pero es real, digamos. Resulta que hoy por hoy existen tratamientos de cambio de microbiota intestinal para mejorar trastornos mentales. Tal vez aquí en Costa Rica creo que nadie los hace, pero en Estados Unidos están disponibles. Y hoy por hoy esos tratamientos experimentales están, por ejemplo, para corregir autismo, em, que se asocia a la microbiota con la presencia de mayor gravedad de los síntomas del autismo. Entonces, cuando vos me preguntas esto, yo te voy a contestar, sí, siempre es bueno hacer detox, siempre. Ya que voy con el detox, ¿qué significa el detox, verdad? Esa limpia o esa purga. Hay maneras y maneras de hacerla, ¿verdad? Están las pastillitas farmacológicas que venden ahí en la farmacia, que no sé si a ustedes de niñas les daban, pero a mí llegaba ahí el enfermero, la enfermera y tómese la pastillita, ¿verdad? Para quitar bichos y no sé qué. Esto no se usa hoy por hoy tanto. De hecho, si vos vas a un centro de salud, lo más probable es que te digan, qué raro, pero comió algo, o por qué cree que tiene que desparasitarse, ¿verdad? Y te van a decir que solo si es necesario. Pero existen otras formas mucho más naturales de hacer la desparasitación. Desde los ayunos, que ahí sí te recomendaría contactar con una persona experta en ayuno. Existe también el aceite de orégano, que es fuertísimo y buenísimo para desparasitar. También hay, venden pastillitas del aceite de orégano o lo venden puro, ¿verdad? Por ahí habría que ver también cómo se consigue. Están también, por ejemplo, la desparasitación o la purga con solamente utilizar smoothies sin comer comida sólida, ¿verdad? Sino solo como con licuados o smoothies, ¿verdad? Así. Esa es otra forma. Usando cosas verdes, usando frutas, ¿verdad? Vegetales verdes, usando frutas. O sea, hay muchas formas de hacer la limpieza o la purga. Y la verdad es que sí, háganlo. Háganlo cada vez que puedan, sea para microdosis, sea para macrodosis, o sea para la vida normal. Háganlo porque sí, nos llenamos de cosas.
Y no solo son bichos, ¿verdad? A veces son hasta comida vieja que está ahí, ¿verdad? Y que ocupamos como ir sacando. Entonces, en internet hay mucha información sobre limpiezas y purgas, pero lo ideal sería que contacten a una persona capacitada. Por ahí en algún momento voy a ver si me logro como conseguir algunas personas que les podamos recomendar, que yo sé que están por ahí, ¿verdad? Y que tienen como conocimiento sobre psicodélicos con microbiota. Porque bueno, yo estoy llevando una capacitación en esto ahorita, pero no he terminado, entonces no me siento experta, no me siento apenas estudiante. Y ahí voy aprendiendo un poquito más. Pero sí, sí lo recomiendo. ¿Y qué diferencia se puede hacer con la micro y la macro? La micro se entiende como una experiencia en donde no sentís activación alucinógena o psicoactiva de ningún tipo. Si acaso lo que puede darse durante una microdosis es que estás más perceptiva, pero de tus propios estados internos. No necesariamente, ¿verdad? Que tenés la conciencia expandida o la percepción expandida. Entonces, con una microdosis no debe de haber ninguna seña que vos digas, ay, no, aquí estoy drogada, ¿verdad? Sino que tiene que ser suave, ¿verdad? Que todavía estás en tus cinco sentidos, que todavía tienes dominio completo de vos misma, ¿verdad? Y que de repente sentís algo un poquitillo más fuertecillo que otros días, pero no te sentís drogada, ¿ok? Entonces, la microdosis no tiene por qué generar estas experiencias adversas, ni tampoco los efectos como retadores, porque no es una dosis que llegue realmente como a activar el sistema nervioso de una forma que ya vos decís, ay, no, sí, ya, aquí pasó algo, ¿verdad? Cambio con la macro, pues sí. La macro, y una hora después, ocasionalmente, ese es el promedio de que la consumís, empezás a sentir todos los efectos perceptuales, todas las alucinaciones, todas las sensaciones. La cabeza no logra tener un pensamiento coordinado o estructurado, sino que empieza como a ser un poquillo más saltón, ¿verdad? Entonces, así es como te das cuenta de que estás bajo los efectos, ¿verdad? De una sustancia poderosa, porque la activación psicoactiva, ¿verdad? O la ampliación de conciencia y el desorden mental empiezan a aparecer. Pero con la micro eso no debería pasar del todo, para nada. Ujú. Muchas gracias, Masi. Irene, te dejamos el micrófono. Hola, buenas tardes. Bueno, pues desde España, así que buenas tardes por aquí. Buenas tardes. Y esto es más curiosidad, inquietud personal, si desde vuestra práctica, o Ale o Masiel, habéis visto una correlación entre que haya en la fase de ovulación mayores experiencias a nivel introspectivo más potentes, porque es verdad que justo hace un par de semanas yo tuve una experiencia como muy potente y justo me pillaba en esa fase. Y yo como que lo relacioné de manera muy obvia porque es que lo sentí que era como, va, es que hoy voy a viajar, ¿no? Y efectivamente fue así. Entonces, no sé si vosotros desde vuestra práctica que sabéis más, pues habéis visto como esta correlación causa-efecto o no. Yo no la he visto, tal vez porque muchas de las personas que yo trato entran dentro del espectro de la neurodivergencia y cuando hablamos de neurodivergencia no hay reglas claras, ¿verdad? Entonces, por lo menos te voy a hablar de mi experiencia personal. Durante mi fase lútea ovulatoria, folicular, no, sí, lútea ovulatoria, este, usualmente la experiencia es más intensa, la percibo más y me genera sensaciones más fuertes. Cuando estoy en mi fase menstrual, en mi caso, con el alcohol lo percibo más y soy más sensible a él, pero con la psilocibina no la absorbo igual. Y más bien la experiencia termina siendo más pesada físicamente, pero menos elevada mentalmente. No sé si logras ver ahí como un poco la diferencia. Sí, sí, Entonces, sí. en fase ovulatoria, mucha, ¿verdad? La mente, uff, y la fuerza y la energía, pero de repente no es tan físico el viaje, es más acá. Mientras que la otra se vuelve pesado el cuerpo y la experiencia se queda aquí metidita. Y es mucho menos intensa, mucho menos fuerte. Eso es en mi caso. Y en mis clientas he visto cosas diferentes. Aún así, no a todas les he preguntado si están en su momento de ciclo cuando estamos haciendo micro. Cuando hago macro, prefiero que no. Vale.
del todo, prefiero que no. Gracias, Maciel. Con mucho gusto. Y yo aprovecho también para contar desde mi experiencia, digamos, yo no soy ni médica, ni terapeuta, ni investigadora, yo soy una curiosa que lleva detrás de esto muchos años, también soy súper ñoña y registro todo, entonces también te puedo decir como me pasa muy parecido que más, y o sea, yo sí he planeado varios ciclos de microdosis específicamente porque quiero empezar, por ejemplo, en tal parte del ciclo. Creo que para mí el inicio siempre ha sido como el momento como más importante. Y siempre me ha ido mejor cuando empiezo ovulando por esto mismo que dice Masi, o sea, como que siento que lo aprovecho más, quizás porque yo soy muy mental, ¿no? Entonces como que voy a solucionar algo y lo aprovecho más. Y por ejemplo, cuando ya lo he hecho en paralelo a mi terapia, digamos, yo llevo terapia no con una persona de que hace terapia asistida con psicólogo, sino mi terapia normal y lo hago yo en paralelo. Cuando estoy pasando por un proceso que yo sé que es muy duro, por ejemplo, estoy trabajando muchas cosas del útero y así, me la tiro con la menstruación porque digo, de ahí para eso es, ¿verdad? Entonces es muy a elegir a lo que yo busco, ¿no? Como que ya conozco mi cuerpo, entonces si sé que en este momento creo que me va a funcionar más hacerlo durante el ciclo, pues de ahí lo hago. Y lo otro que también quería como mencionar es eso, que digamos, yo todo esto lo aprendí hace, no sé, unos meses, que fue que sacamos una masterclass con una investigadora que está realmente investigando sobre esto, sobre esta correlación de por qué el estrógeno, la progesterona y todo eso. Entonces, ahí también hay muchísima como información que nosotras estamos compartiendo en el foro y todo viene de esta investigación. Como decía Masi, no hay nada escrito en piedra, claramente no es como todas para todo lo mismo, pero por lo menos nos da una guía, por lo menos yo ya tengo las palabras, digamos, para decir, ah, es por eso, claro, ya entiendo que si me la tomo en este momento, pues tengo más de tal la hormona que de la otra. Entonces, igual, si ya estás unida en la comunidad o cuando te unas, vas a ver que en el foro tenemos también muchos como artículos sobre esto y la masterclass que es específicamente sobre cómo interactúan las hormonas, la psilocibina y la salud mental. Genial, Ale, muchas gracias. A ti, Irene, gracias por estar acá y qué bueno que nos acompañas desde el otro lado del charco. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, comentario, antes que pasemos a la parte final. Y bueno, antes que nada, agradecerles por estar acá, por compartir este espacio con nosotras. La verdad es que al final del día estos encuentros son los más valiosos porque es donde resolvemos más dudas, personificamos un poco más la interacción. No es lo mismo que estemos en el foro interactuando y emojis y esto y lo otro, a que vernos las caritas y literal tener un momento donde podamos converger, ¿no? Entonces, de nuevo, muchas gracias. Lo que sí ahora es, primero que nada, registrarse en la comunidad de Mujer Civina. Pueden hacerlo a través del link que se muestra en esta diapositiva, que es desde un buscador del computador, ¿no? O de algún dispositivo. O también tienen la opción de bajar la app Mighty Networks, es ese logo que sale ahí exactamente. Les voy a escribir el nombre completo acá en el chat. Mi teclado está actuando un poco extraño y la N no funciona, pero es literal Mighty Networks. No sé, Ale, si lo puedes poner tú, una disculpa. Y la idea es de que al ustedes están registradas en esta comunidad y pues específicamente se van a dar cuenta que toda la actividad sucede en el foro comunidad, van a poder no solo acceder al ciclo de práctica que justo inicia el día de hoy, que es cómo cultivar nuestra receptividad, sino que también van a poder acceder a toda esta otra información de la que estábamos hablando, ¿no? Nosotros todas las semanas todos los días prácticamente tenemos algún post de interacción, recomendaciones, educación, vivencias, porque al final del día construir comunidad es lo que está haciendo que esto pueda avanzar, ¿no? O al menos en nuestra región. Por asistir a este webinar tienen acceso al ciclo de práctica. Si no están registradas todavía, por favor, si nos pueden dejar su correo electrónico en el chat de este Zoom y nosotros nos encargamos de enviarles los accesos para que podamos iniciar con este ciclo. Van a ver algunas caritas y nombres conocidos en el ciclo de práctica. Así que la idea es de que lo hagamos todas juntas, como ya nos mostró Ale, va a haber una sección donde el ciclo va a ir avanzando día a día y también tenemos la sección del chat, que no solo es como para compartir la práctica del día, digamos, o la actividad del día, sino que también si surgen dudas, preguntas, descubrimientos, quiero invitar a alguien, ¿cómo le hago? Ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces eso sería todo por mi parte. No sé si les gustaría agregar algo más. Chicas, Ale, Masi, por mi parte, como les decía, les agradezco muchísimo
el estar acá y pues nos seguimos platicando y viendo en los foros. Sí, muchas gracias por venir y exacto, bienvenidas al foro. Gracias a todas por la confianza y la atención y les deseo muy buenas experiencias con psilocibina. Me encanta. Feliz sábado, feliz fin de para todas. Gracias. Se cuidan, un abrazo.